Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 17 del libro de Mateo. Hay experiencias que registra la Biblia que sin duda marcaron el corazón de aquellos que las experimentaron. Abraham, cuando se encontró con aquellos 3 varones en la entrada de su tienda. Jacob, cuando luchó con el ángel del Señor. Moisés, cuando estuvo frente a la zarza que ardía. Elías, en una cueva, escuchó la voz de Dios. Saulo, cuando se encontró con Jesús y a partir de allí su vida cambió. El capítulo de hoy registra uno de esos eventos. Lo llama la transfiguración de Jesús. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los primeros versículos. 6 días después, Jesús llevó consigo a un monte alto a Pedro, a Santiago y a Juan, hermanos de Santiago. Y allá se transfiguró ante ellos. Su rostro resplandeció como el sol. Sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y de pronto apareció Moisés y Elías que conversaban con él. El texto comienza diciendo 6 días después. 6 días después de qué? Remontémonos al último versículo del capítulo anterior, Mateo 16, 28. Os aseguro que alguno de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Jesús estaba refiriendo a su venida, a establecer su reino aquí en esta tierra. Pero los discípulos están muertos y Jesús aún no ha regresado. ¿Cómo es entonces esto posible? El capítulo 17 nos da la respuesta. En el monte de la transfiguración, Jesús le mostró en miniatura la segunda venida de él. Se mostró como rey resplandeciente y aparecieron 2 hombres. El primero es Moisés, que representa a aquellos que serán resucitados, así como Moisés lo fue en la ocasión de la segunda venida de Jesús. Y están también Elías, los que serán llevados vivos al cielo cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. La promesa de ver el reino de Dios se cumplió en el monte de la transfiguración. Fue una miniatura de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Te gustaría saber qué conversaba Jesús con Moisés y Elías? Hay un evangelio que nos da un detalle interesante. Es el evangelio de Lucas en el capítulo 9 y el versículo 31. Nos dice que Moisés, Elías y Jesús conversaban de su salida, de cuando él llegara a Jerusalén. Lo que estaban hablando era de la muerte que Jesús habría de experimentar. La palabra salida que aparece allí es la palabra griega éxodo. Eso nos remonta entonces a Éxodo 14, cuando el pueblo de Dios fue libertado. ¿Recuerdas cómo fue? La plaga de los primogénitos, y lo único que lo salvaba era la muerte de un cordero. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según San Juan capítulo 1, versículo 29. Así que en el monte de la transfiguración, el corazón de estos discípulos quedó marcado porque vieron la gloria de Dios, viendo a Jesucristo transformarse, viniendo en su segunda venida de manera simbólica. Hay también otro acontecimiento que me gustaría resaltar contigo en esta hora. Notemos lo que registran los versos 14 y 15. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló ante él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y padece mucho. Con frecuencia cae en el fuego y en el agua. Mientras Jesús se encontraba en el monte de la transfiguración, este hombre estaba siendo atormentado por un demonio. Su padre lo trajo a los discípulos, pero los discípulos no pudieron hacer nada. Jesús vino, reprendió a la multitud diciéndole que eran faltos de fe. ¿Hasta cuándo? Les dijo: incrédulos, generación incrédula.
¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y Él los sanó. Los discípulos le hicieron una pregunta a Jesús. Notemos el versículo 19. ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar? Y Jesús les responde en el versículo 20, por vuestra poca fe. Y añade en el versículo 21, pero esta clase no sale si no es con oración y con ayuno. Aquí hay 3 lecciones que debemos aprender. La primera de ellas es que lo que tú no puedes hacer, Dios sí lo puede realizar. La segunda lección es que la falta de fe nos priva de ver las bendiciones y los milagros que Dios tiene para nosotros. Y la tercera es que el ayuno y la oración son fundamentales para enfrentar las adversidades espirituales que en muchas ocasiones tenemos frente a nosotros. ¿Sabes? En esta hora yo quisiera compartir contigo un texto más. Versículo 27. Dijo Jesús estas palabras: para no ofenderlos, ve al mar, echa allí el anzuelo. El primer pez que salga, tómalo, y al abrir su boca hallarás una moneda. Tómala y dásela por mí y dásela por ti. Cuando Jesús llegó en aquel momento a Capernaum, vinieron los que estaban allí y pretendían cobrarle el tributo a Jesús para ingresar a esta ciudad. En ese momento, Jesús y los discípulos no tenían cómo pagar este tributo. Y hubo una discusión con relación a este tema. Pero entonces Jesús manda a Pedro que vaya a pescar, y en el pez en su boca encontraría una moneda para pagar el tributo. Había una necesidad y Jesús la suplió de esa manera muy particular. ¿Sabes? Cualquier necesidad que un hijo de Dios tiene, Jesús puede suplirla. Y Él va a utilizar cualquier cosa, aún aquello que escapa de nuestra imaginación. Jesús puede usarlo para beneficio de sus hijos, para suplir sus necesidades. Sin importar cuál sea la tuya en este momento, cuál es la necesidad que tienes, confía en que Jesús en algún momento la suplirá. Únicamente debes tener fe. Y la fe que Jesús pedía de sus discípulos era una fe como un grano de mostaza, muy pequeña. Y aunque tu fe sea pequeña, tu milagro puede ser muy grande. Únicamente espera en el Señor. Me gustaría orar por ti en esta hora. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, aumenta nuestra fe. Muchas veces enfrentamos al enemigo y no podemos hacerle frente por nuestra incredulidad, por nuestra poca fe y porque pocas veces hacemos uso del ayuno y la oración como armas poderosas para vencer al enemigo. Gracias porque a través de tu palabra hoy nos enseñas estos principios que debemos poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de hoy. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una vez más ser reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.